la doctora Gloria Benítez King, del Laboratorio de Neurofarmacología en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Nos va a platicar acerca de esto de la melatonina, que es otra ventana, otra oportunidad. Adelante, muchas gracias, bienvenida. Buenos días. Quisiera primero agradecer a la Sociedad Mexicana de Sueño por la amable invitación y por darme la oportunidad de estar con ustedes hoy. Yo en esta plática les voy a platicar un poquito de la historia, después presentaré la evidencia que apoya la utilidad de melatonina en el insomnio. Después les voy a relatar algunos casos en qué tipo de pacientes puede ser útil la administración de melatonina, y finalmente lo que voy a hacer es relatarles un poquito sobre el mecanismo de acción y cómo la melatonina puede acortar la latencia de sueño y puede sincronizar el ritmo sueño-vigilia. Entonces, entonces la que sigue, gracias. Bueno, la melatonina fue en realidad aislada en 1959, cuando Lerner, que era un dermatólogo, estaba buscando la cura del vitiligo. Y él aisló de 40.000 glándulas pineales de bovino a la melatonina y la llamó melanos y tono, melanos de negro y tono que modula el tono de la color. Lo utilizó basándose en estudios de McCord y Allen, en donde ellos en 1920 más o menos habían encontrado que cuando administraban extractos de glándula pineal a la piel del sapo, se aclaraba la piel del sapo. Y entonces por eso le llamó melatonina, y en realidad lo que pasó con Lerner fue que no encontró la cura del vitiligo. Sin embargo, a partir de ese año de 1959 se empezó a encontrar muchos efectos de la melatonina, y el que nos interesa ahora es cómo regula el ciclo sueño-vigilia. La que sigue, ¿no? Y bueno, Moore también en la década de los 70 él encontró cuál era la vía de síntesis de melatonina, y entonces él encontró que la ausencia de luz estimula a las células ganglionares de la retina, y vía retino hipotalámico induce la liberación. Esta vía lo que incluye es un tracto neuronal que hace relevo en el núcleo supraquiasmático, posteriormente manda el tracto hacia el hipotálamo, y después hace relevo en las astas laterales de la médula espinal, hace un relevo en el ganglio cervical superior, y de ahí llega a estimular a la síntesis de melatonina por la glándula pineal. La que sigue, por favor. Algo que es importante señalar es que el núcleo supraquiasmático es el oscilador o el marcapasos interno que tenemos. Entonces, algo que fue fundamental también fue el encontrar que la síntesis de melatonina se suprime por la luz. Y de hecho, en este experimento que hizo Moore, lo que encontraron es que cuando cultivan glándulas pineales y es de pollo, las glándulas pineales del pollo tienen la característica de que tienen células fotorreceptoras. Cuando reciben la luz, se inhibe la síntesis de melatonina. Y esto, en la siguiente, por favor, llevó a proponer, después de encontrar cómo la melatonina se secretaba por la glándula pineal durante la noche, llegó a proponer a Reiter que la melatonina, el ritmo de secreción en realidad de la melatonina actúa como un calendario o como un reloj. ¿Esto qué quiere decir? Que durante la noche la melatonina es sintetizada y entonces le indica a las células del organismo que es de noche. De tal manera que esa señal lo que va a hacer es sincronizar los diferentes ritmos biológicos. Y aquí lo pueden ver en esta barra oscura. Esa es una barra que simboliza la oscuridad, y entonces lo que se ha encontrado es que en mamíferos,
y en vertebrados, en realidad, hay una síntesis de melatonina durante la noche. Pero también actúa como un calendario, ya que el ritmo de secreción de melatonina, la duración cambia con las estaciones del año. ¿Por qué es esto? Porque en primavera los días son más largos y las noches son más cortas, por lo tanto la duración de la secreción de melatonina es menor, y en cambio en el invierno los días son muy cortos y las noches muy largas. Esto, como vamos a ver en un rato más, tiene que ver sobre todo los cambios en el invierno con la depresión estacional. Y aquí en esta otra imagen lo que pueden ver es cómo cambia la cantidad de melatonina sintetizada en el invierno y en el verano. Bueno, y viendo cómo se estaba secretando la melatonina, se propusieron diferentes hipótesis para explicar cómo el pico de secreción de melatonina o el perfil de secreción de melatonina puede señalizar a las diferentes células del organismo para sincronizar los ritmos biológicos. Y entonces se propuso la hipótesis de la duración, en donde el tiempo en el cual se está secretando la melatonina puede señalizar a las células. También se habló de una hipótesis de coincidencia interna. ¿Esto qué quiere decir? Que se secreta la melatonina, pero que también las moléculas que reciben esa señal, es decir, los receptores, deben de estar accesibles para que actúe la melatonina sobre ellas. Y también la hipótesis de la amplitud, en donde la altura del pico de secreción es lo que se consideraba que podía ser importante para la captura de esta señal. Fíjense, esto se publicó en 1993. En 93 se pensaba que la hipótesis que estaba más favorecida, o la evidencia que existía apoyada, era la hipótesis de la duración. Yo les puedo, después de que han pasado varias décadas, les puedo decir, considerando la evidencia que hay hasta la fecha, yo considero que las tres hipótesis son correctas. Y si me da tiempo les voy a explicar un poquito por la que sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la edad? Con la edad los niveles de melatonina van disminuyendo, y de hecho a partir de los 40 años empieza a haber una disminución importante en esos niveles de melatonina. Aquí les estoy hablando de la amplitud. La amplitud del pico de secreción de melatonina disminuye con la edad. En la que sigue, por favor. Y bueno, en realidad se empezó a probar los efectos de melatonina porque ya se había visto que cuando se administraba la melatonina, los pacientes se quedaban dormidos y además tenían una sensación de bienestar y de elación. Les puedo decir que yo podría decir que el primer estudio que se hizo sobre melatonina en sueño se hizo aquí en México, en el en el Instituto Nacional de Neurología, en la década de los 60, y ahí participaron José Luis Díaz, el doctor Antón Tal y el doctor Fernández Guardiola. Y además lo hicieron, en realidad los voluntarios eran estudiantes de medicina. En esa época les administraron algo así como, creo que 1 gramo de melatonina, era como una barbaridad, y encontraron que los estudiantes se quedaban dormidos. Eso lo reportaron en un artículo que apareció en Life Science, y a partir de eso, y yo diría por otros hallazgos que se publicaron, se empezó a probar realmente la utilidad de la melatonina para tratar el insomnio. Y en realidad, como se empezó a explorar, fue precisamente en adultos mayores, en el insomnio crónico. Y entonces se les administró a esos pacientes esta dosis de melatonina de 0.1, 0.3 y 3 miligramos,
y se encontró que se aumentaba la eficiencia de sueño, además de que acortaba la latencia de sueño. Y además se midió los niveles de melatonina plasmáticos, que en realidad concuerdan con los efectos sobre la eficiencia de sueño. Aquí tendríamos el 0.1, 0.3 y 3 miligramos. De tal manera que esta fue como una evidencia que apoyó que la melatonina podía ser útil en el tratamiento del paciente con insomnio, pero además quedó claro un concepto que, de acuerdo a Josephine Allen, dice, todavía no hay en el diccionario, cuando menos, bueno, ella habla del diccionario de la lengua inglesa, no existe en el diccionario la definición para lo que es un compuesto cronobiótico, pero basado en esto que les acabo de relatar, se llegó a la conclusión de que la melatonina es un cronobiótico porque sincroniza los ritmos biológicos, es decir, lo sincroniza el medio interno con el medio externo, con el ambiente, es decir, con el fotoperiodo. Bueno, pero hay situaciones en las cuales se rompe esa sincronización. ¿Y en qué casos? Bueno, aquí les presento una tabla de la que sigue. Perdón, antes de la tabla, un ejemplo así que es muy clásico de cómo se puede romper un ritmo biológico es el jet lag. Y eso es cuando viajamos en un avión y tenemos que atravesar varios usos horarios en un tiempo muy corto, de tal manera que el perfil de secreción de melatonina queda desfasado. Es decir, puede ser que si viajamos de México a Europa, a Londres, por ejemplo, cuando llegamos a Londres, para nosotros es medianoche, pero llegamos en la mañana y hay una luz brillante. Esto causa una serie de síntomas como mareo, cansancio, dolor de cabeza y desde luego dificultades para dormir. Y bueno, aquí les presento algunos de los trastornos que se les ha llamado cronobiológicos, precisamente por ese desfasamiento que hay en el ciclo sueño-vigilia con respecto a la secreción de melatonina. Y aquí hay algunos ejemplos. Uno de estos es, por ejemplo, en las personas invidentes se va desfasando. Ellos lo que pasa es que el ritmo de secreción de melatonina le llaman de corrimiento libre, y entonces por eso no está acoplado con el ritmo de secreción de melatonina y se va desfasando. Después tenemos, bueno, este sería un ritmo normal, ya habíamos hablado de jet lag. También en los trabajadores nocturnos les pasa eso porque se la pasan trabajando toda la noche con la luz encendida, y eso va haciendo que se vayan desfasando. Y también tenemos los trastornos de fase retardada de dormir, también en los adultos mayores con la edad, depresión endógena, y ya habíamos dicho el jet lag. También puede haber avance o retrasos en las fases y en la sincronización. En la que sigue, por favor. Y bueno, algo que ha pasado ahora que a mí se me hace sumamente peligroso es que en la época moderna, vean, este es cómo está iluminado el mundo, los diferentes países con luz artificial. Y el doctor Brainard se dedicó él a estudiar las diferentes longitudes de onda que pueden inhibir el pico de secreción de melatonina. Y entonces eso, lo que hacen los jóvenes de estar viendo el celular a todas horas del día y sobre todo en la noche, esa luz es suficiente como para inhibir el ritmo en la secreción de melatonina. Fíjense aquí, esto lo hicimos en el laboratorio de la doctora Carolina Escobar, en la UNAM, lo hicimos con Marcela Valdés, que hizo su tesis de doctora de mi laboratorio. Fíjense, aquí estas son ratitas, es un actigrama en realidad, y son ratitas en donde se mide la actividad de esas ratas en presencia de diferentes ciclos de luz-obscuridad.
Y lo que ven en negro es la actividad de la rata. En la caja, en la base, hay muchos sensores que detectan cómo la rata se mueve. Las barras de arriba son negras, es la oscuridad. Fíjense cómo se va sincronizando la actividad locomotora de la rata. Y sobre todo en la noche, porque las ratas son de actividad nocturna. Sin embargo, cuando las exponemos a luz continua, este ciclo de esa sincronización de actividad con la noche desaparece. Aquí lo pueden ver. De abajo, aquí son periodogramas, y aquí abajo vean cómo se aplana, completamente desaparece. Bueno, yo considero que eso tiene que ver con la melatonina y con la higiene del sueño. Y desafortunadamente con tanta tecnología, creo que sobre todo los jóvenes se van a un extremo y entonces no permiten que se sincronice adecuadamente. La otra consecuencia de esto es que se baja mucho la respuesta inmune. Eso no se los voy a platicar. En la que sigue, por favor. Bueno, pero ¿qué pasa con los pacientes neuropsiquiátricos? En realidad, lo que se ha visto como denominador común es que la amplitud del pico de secreción de melatonina está inhibido, ya sea en el paciente deprimido, en el paciente con esquizofrenia, en el paciente, de hecho en los niños autistas se ha visto que ocurre esto, en pacientes con ataque de pánico, en fin, una gran variedad de pacientes tienen disminuidos los picos de secreción y desde luego asociado con estos trastornos muchas veces se presenta el insomnio. En la que sigue, por favor. Bueno, aquí son unos actigramas que se hizo el estudio con pacientes con esquizofrenia. No lo voy a presentar con mucho detalle, pero lo que es importante que vean es que en la parte de arriba son sujetos controles y vean, la parte oscura es la actividad que se registra en cada una de estas personas y se ve claramente que hay una sincronización de la actividad con el ciclo de luz. ¿Qué pasa acá abajo van a ver diferentes sujetos con diagnóstico de esquizofrenia? Los autores los agruparon en dos subgrupos. Aquí pueden ver que la actividad es variable en este sujeto, aquí se rompe prácticamente el patrón, es irregular, aquí es completamente irregular, aquí es muy variable. En este otro caso, fíjense cómo realmente hay un corrimiento de actividad. La parte blanca es cuando el sujeto está dormido, entonces fíjense, aquí lo que relatan los autores es que empieza a dormir a las 4 de la mañana, se despierta a las 4 de la tarde. Hay realmente un corrimiento. Acá en este caso se ve que el ritmo de actividad y de reposo realmente tiene un corrimiento libre. En la que sigue, por favor. Bueno, este es el caso de los pacientes con insomnio primario, en pacientes de la tercera edad, y vean cómo la administración de melatonina incrementa la eficiencia del sueño. Aquí lo que aumenta es la duración del sueño REM, no tiene efecto en la etapa 1 del sueño, aquí incrementa la etapa 2 del sueño y no tiene efecto aquí. En la que sigue, por favor. Aquí lo que pueden ver es en pacientes con Alzheimer, la melatonina lo que hace es incrementar dramáticamente la calidad del sueño, así como también cuando se aplicaron pruebas cognitivas vieron que no había un deterioro mayor del deterioro cognitivo. En la que sigue, por favor. Y aquí, en la depresión estacional sí me parece interesante mencionarles este caso, porque la depresión estacional, la amplitud, la duración del pico de secreción de melatonina es muy amplia, pero es muy larga, dura varias horas, pero la amplitud es cortita. Y lo que vio Rosenthal en 1993 fue que cuando a esos pacientes se les trata con luz brillante,
lo que ocurre es que aumenta la amplitud del pico de secreción y entonces los pacientes mejoran y duermen mejor. En la que sigue, por favor. Bueno, y finalmente lo que se hizo en Israel lo que se hizo fue inventar una melatonina de liberación prolongada que lo que trata es de semejar ese ritmo de secreción de la melatonina. Es curioso porque en los 90s aquí en México, en Laboratorios Medix, junto con el doctor Anzontal, patentaron una melatonina de liberación prolongada. Perdón que haga el comercial, es interesante. Son los cronocaps. Y de hecho, a mí lo que me llama la atención cuando voy a los congresos internacionales es que como que no le ponen atención o no ha tenido la suficiente difusión a esos estudios. En la que sigue, por favor. Y bueno, esto es aquí algunos datos de cómo mejora la eficiencia de sueño. Y si me dan la penúltima, les debo lo de cómo se estimulan los receptores, etc. No, la anterior, por favor. Bueno, ya para terminar, recientemente lo que se ha tratado de hacer son agonistas de los receptores melatoninérgicos, y entonces por eso se sintetizó el ranetión, la gomelatina, que además tiene efectos antidepresivos, y el PD6735, el lucindol, que también actúa como un antidepresivo. Y lo que puedo decirles en la que sigue, y como conclusión, es que la melatonina yo considero que es sumamente eficaz para tratar los trastornos del sueño en el paciente neuropsiquiátrico, en el adulto mayor. Y aunque los laboratorios han tratado de sintetizar estos compuestos que les acabo de mencionar, creo que no se ha demostrado todavía que sean mejores o con una mayor eficacia para inducir el sueño que la melatonina. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente presentación. Solo tenemos tiempo para una pregunta porque yo voy a ocupar el espacio para la segunda. Pues felicidades por su plática. La pregunta que quiero hacer es que ¿qué tiempo tiene que tomar el paciente la melatonina y a cuántos miligramos? Porque cuando en ocasiones yo he administrado la melatonina, el paciente se queja de que no es el efecto así de relajante de dormir bien, entonces esa es mi duda. Yo creo que la melatonina, como lo vieron, es un sincronizador de ritmos y el efecto se puede ir sintiendo a largo plazo y se tiene que administrar por una larga temporada. Ahora sí me extraña porque lo que está más reportado es que los pacientes cuando toman melatonina tienen la sensación de haber descansado, y ese efecto yo diría que se presenta casi de inmediato. A veces sí se ha reportado que hay efectos paradójicos y hay personas que toman la melatonina y dicen me desperté a las 2 de la mañana. Eso no lo podemos evitar. Muy bien. Siempre que asisto a alguna de sus conferencias tengo 20 preguntas, pero nunca hay tiempo para todo. Yo nada más le quisiera preguntar, últimamente han salido publicaciones que reportan el uso terapéutico de melatonina en el caso de pacientes con trastorno conductual del sueño. En su opinión, ¿cuál podría ser el sustrato neurofisiológico que nos podría explicar esta situación? Es que los receptores a melatonina se expresan en el núcleo supraquiasmático, que es el oscilador y el regulador. Entonces Margarita Dubokovich lo que hizo fue en rebanadas del núcleo supraquiasmático estimular con melatonina, y lo que vio es que la melatonina lo que hace es disminuir el disparo de los neuronas. Entonces yo creo que este mecanismo de inhibición de disparo que está mediado por el receptor MT1 es lo que va a regular las diferentes fases del sueño. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, un agradecimiento de parte de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina de Sueño reciba este diploma y presente. Muchas gracias.